Vamos a resolver el siguiente circuito, se llama sujetador o cambiador de nivel. En este caso tenemos una señal alterna, es cuadrada pero es alterna ya que tiene un semiperiodo positivo, un semiperiodo negativo. También cuenta con un capacitor polarizado y un diodo rectificador, pero es de rápida conmutación, en paralelo con un resistor de 10 kilo ohms. Vamos a analizar el circuito por partes y en estado estable para facilitar su comprensión. Observamos que el semiperiodo positivo alcanza un voltaje máximo de 10 volts. Vamos a indicarlo por acá, así, positivo, de esta manera. Y debido a esta fuente, pues la corriente que circularía por el circuito tentativamente pues sería así como la estoy indicando, la cual polarizaría los dispositivos, el capacitor, el diodo y el resistor de la siguiente manera. Se observa que el positivo está incidiendo en el ánodo del diodo, por lo cual ese diodo está polarizado en directa. Si pensamos en ese diodo, para facilitar este análisis, como un cortocircuito, entonces las condiciones serían así. Vamos a sustituir ese diodo por un cortocircuito y lógicamente la corriente circularía por el diodo, no por el resistor. Así. Y dado que no hay corriente o la corriente es igual a cero, aproximadamente 0 ampere en el resistor, por ley de Ohm, pues el voltaje en esa resistencia es igual a la corriente, pues multiplicada por la resistencia, ¿verdad? Corriente tiende a cero, por lo tanto el voltaje en ese resistor es cero, ¿sí? Además, si está en paralelo, también sabemos que tiene el mismo voltaje, ¿verdad? Y el voltaje en este cablecito pues va a ser cero también. O sea, de cualquier manera debemos de entender que es cero. Entonces, el voltaje a la salida, en esta ocasión, pues es 0 volts. Lo voy a ir dibujando. Vamos a ponerlo de color amarillo, está bien, da igual. Así, entonces el voltaje a la salida en el semiperiodo positivo, pues sería 0 volts. Vamos a ponerle por acá V0. El voltaje a la salida. Lo estoy poniendo ahí juntito. Bueno, entonces, así quedaría. También puedo hacer la malla. Puede quedar así. La malla es menos el voltaje de la fuente más el voltaje en el capacitor más el voltaje en R1 o el voltaje en el diodo, como lo quieran expresar, igual con 0. Sabemos que el voltaje en el diodo es igual con 0, por lo tanto, el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Esto es igual a 10 volts. Eso va a ser muy importante porque para entender el funcionamiento de este circuito, pues debemos de indicar que el voltaje en el capacitor va a ser 10 volts, es decir, se va a cargar a 10 volts y lo vamos a dejar así. Ese sería el primer paso en este análisis. El siguiente paso, pues bueno, vamos a resetear estos dibujitos por aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar en el semiperiodo negativo. El semiperiodo negativo, pues lo indicamos de esta manera y la polaridad de ese semiperiodo, pues así como lo estoy dibujando.
La corriente tentativa, dada esa polaridad, pues sería esta, así y así, ¿verdad? Polarizando nuestros dispositivos, pues más menos, ¿verdad? El capacitor aparentemente así, más menos. Ahorita explicamos eso. Pero lo que sí sabemos es que el, el diodo, al tener un más en el cátodo, está polarizado en inversa. Por lo tanto, ese circuito está abierto. Entonces vamos a dibujar esa parte. Un circuito abierto, vamos a poner una raya ahí, ¿vale? Y la corriente pues sería así como la estoy trazando. Pero dado que en el semiperiodo anterior el capacitor quedó cargado, ¿verdad? Además de que estamos siguiendo la polaridad que tiene el capacitor electrolítico, pues justamente por eso es electrolítico, pues tiene su polaridad y no se la podemos invertir. Por lo tanto, el voltaje que aparece por aquí o la polaridad que le estábamos poniendo, pues en esa situación pues no es la adecuada y le vamos a dejar los 10 volts que tenía debido al periodo anterior. Ujú. Ahora sí, se observa que ese capacitor con la fuente están conectados en serie. Están conectados en serie y los dos emitirían una corriente en el mismo sentido. De tal manera que vamos a dibujar la malla en esta situación y quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos BI más el voltaje en R1 menos el voltaje en el capacitor igual con 0 volts. Sabemos que por esta situación que el voltaje en R1 entonces es igual a BI más BC. Esto es igual BI que son 10 volts y BC que son otros 10 volts. Esto sería igual a 20 volts. Pero ojo con esto. Observen por acá la polaridad. ¿Sí? Cómo lo está viendo la salida respecto a la referencia a tierra. Pues lo está viendo negativo. Entonces, significa que, bueno, pues serían menos 20 volts, ¿cierto? Menos 20 volts, si lo dibujamos en la gráfica, pues sería así. ¿Verdad? Todo esto. Y eso se repetiría una y otra vez. Es decir, bueno, ¿cómo quedó al final de cuentas la gráfica? Pues así. Hasta 20 volts. ¿Verdad? Aquí esté. T sobre 2. Y esto se repetiría una y otra vez. Este es P0. Ujú. Es decir, nuestra señal cuadrada pues se ha desplazado. Si no ven el desplazamiento, pues no sé, podremos pensar de esta manera, así. Ujú. Con una nueva referencia, ¿no? Así como si esta fuera otra referencia. En realidad se ha desplazado, ha cambiado,
su posición, ¿verdad? Se ha movido hacia abajo con ayuda de el capacitor, ¿de acuerdo? Por eso se llama cambiador de nivel o sujetador. Vemos entonces que aquí está mi señal. Vamos a ponerle el poderoso autoescala. Encendemos el canal 2. Ahí está. Bien. Entonces, por aquí donde estoy indicando con el puntero está la Tierra. Entonces, del canal 1, la señal que se ve hacia arriba, el canal 1, vamos a ponerlo con otro color rápido. A ver, este verde. Ok, ahí está. El canal 1, el color verde, vemos que oscila de esta referencia hacia abajo y hacia arriba. Es decir, pues tiene ambas polaridades, positiva y negativa. Y tiene un voltaje pico pues de 10 volts. Si vemos el voltaje, ahí está, 10 volts del canal 1. Vamos a ver ahora el canal 2 y le vamos a preguntar el mínimo. Entonces, sabemos que el canal 2, aquí está la referencia de tierra, y ha sido desplazada hacia abajo, según nuestro análisis. Vemos el voltaje es de menos 19.3. ¿Por qué no son los 20? Porque en el circuito que analizamos, consideramos el voltaje de encendido del diodo como ideal, es decir, 0 volts. Debido a eso, no tendríamos el desplazamiento completo, tendríamos aquí en vez del corto, ¿verdad? Cuando teníamos un cortocircuito dijimos que era 0 volts en el primer semiperiodo, pero en realidad no, serían 0.7 volts, que es este pedacito, aquí arriba. Vamos a dibujarlo. Vamos a ponerlo con otro color. Entonces, en la primera parte, consideramos que el voltaje encendido del diodo era 0, pero pues podemos pensar que en vez de 0 son 0.7 volts. Y entonces sería así. Obviamente no esta escala, ¿verdad? Pero bueno, 0.7 volts. Ahora, de la siguiente, de la siguiente manera, pues quedaría así. Vamos a dibujarlo, sería menos BI más BC más el voltaje del diodo 0.7 volts. Entonces implica que voltaje en el capacitor es igual a BI menos 0.7 volts, es decir, el voltaje en el capacitor serían igual, si BI es 10 volts, entonces el voltaje en el capacitor serían 9.3 volts, ¿cierto? Así. Y ahora, considerando el semiperiodo negativo en estas ecuaciones de aquí de abajito, pues entonces sería PI, que son los 10 volts, más el voltaje del capacitor, pero ya no son 10 volts, sería 9.3 volts. Y por lo tanto son menos, aquí menos 19.3 volts. ¿Sale? O sea, alcanzando por aquí así. Más o menos. ¿De acuerdo?
y así queda mi señal. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de dejar así el circuito, le agrego, por ejemplo, una fuente de tensión aquí? Ahorita para fines prácticos, pues no sé, podrían ser un volt de esta manera. Entonces, haría yo así mi malla, ¿cierto? Y quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribirlo aquí abajo para no borrar lo anterior. Chin. Vamos a escribir la malla. Queda menos BI más el voltaje en el capacitor más el voltaje en el diodo más el voltaje de la fuente que acabamos de agregar igual con 0. Pensemos para facilitar que el voltaje en el diodo es un cortocircuito y por lo tanto son 0 volts. Debido a esto, el voltaje en el capacitor es igual a BI menos B. Si estamos diciendo que BI son 10 volts y B es un volt, entonces el voltaje en el capacitor son 9 volts. Así. Entonces queda cargado en el primer semiperiodo. Entonces ya están nuestras ecuaciones en el primer semiperiodo. Y también podemos hacer hincapié en lo siguiente, dado que pues pensamos que el diodo es un elemento ideal, entonces está conectado, como podemos observar, en paralelo con el resistor, es decir, hay un volt en el resistor. Por acá sería un volt, ¿verdad? Y vamos a indicarlo como B. ¿Qué tal que la fuente son 2 volts? Pues entonces serían 2 volts en el resistor. Así que lo dejamos como B, ¿verdad? También puede ser de esa manera. Es decir, que pues ya no son 0 volts, sino que quedaría al nivel de la fuente. Que ese es nuestro desplazamiento, pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Entonces, esa sería la primera parte. Posteriormente, es el análisis con el semiperiodo negativo. Pues ahora la polaridad es de esta manera y la corriente intentaría circular pues así. Por aquí no, ¿por qué? Porque ya de por sí esta fuente está polarizando mi diodo en inversa y todavía agregándole la otra corriente, ¿verdad? Intenta polarizarlo en inversa, así que en esta ocasión el diodo redefine su polarización inversa, es decir, está abierto. Aquí no puede circular corriente, definitivamente no. Y además, al no circular corriente, virtualmente está desconectando esta fuente. Y nada más imagínense que este cable no está por ahí, entonces esa fuente está virtualmente desconectada. Continuamos con lo de la polarización debido a la corriente por convención pasiva de signos y queda polarizado de esta manera. Mi resistor se parece mucho a la malla anterior, de hecho pues prácticamente no cambia nada y queda menos BI más el voltaje en R1, perdón, sí, ¿verdad? Es R1 menos el voltaje en el capacitor igual con 0 volts. Entonces el voltaje en R1, que va a ser igual al voltaje de salida, es igual a BI
y más BC. Entonces BI tenemos que son 10 volts y BC son 9 volts en nuestro ejemplo. Y esto es igual a 19 volts. Entonces, 19 pues por aquí más o menos. Acuérdense que no está a escala mi gráfica, así que... Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora está desplazado. Pensemos que, por ejemplo, no hubiera sido la fuente de voltaje 1 volt, sino 2 volts. ¿Qué hubiera pasado si fueran 2 volts? Pues entonces tendría 8 por acá, ¿verdad? En vez de 9, pues hubiera tenido 8 volts. Si la fuente hubiera sido de 2, pues entonces R1 hubieran sido 2 volts. Y hubiera tenido 10 volts más 8 volts igual a 18 volts. O sea que hubiera estado por aquí más o menos, así. 18 volts. Más, más desplazada, ¿verdad? Vamos a poner los dos por acá porque este 2 se vio raro. Es decir, se va desplazando, ¿cierto? Se va desplazando de acuerdo al capricho, digámoslo así, de la fuente que le acabamos de conectar, porque no deja encender el diodo. Finalmente vemos en esta simulación, aquí ya coloqué una fuente en sentido contrario al diodo para intentar polarizarlo en inversa. Lo puse inicialmente a 0 volts y observamos que aquí vamos a darle auto set también, autoescala. Voy a cambiar el color por aquí, este verde no me gustó, está muy clarito. Vamos a ponerle uno más oscuro. Ahí está. Se puede observar que, bueno, aquí tengo la señal original y pues no hay cambio, porque como la fuente es de 0 volts, es como si fuera un cable nada más. Ahora sí, lo que voy a hacer es incrementar el voltaje. Obsérvese en el osciloscopio qué es lo que está ocurriendo con la señal. Esta se empieza a desplazar al nivel de la fuente, idealmente al nivel de la fuente. Si vemos las mediciones por aquí, vamos a ponerle del canal 2 máximo, por ejemplo. Vean, aquí dice 5.6, o sea, son los 5 volts más el voltaje de encendido del diodo. Aquí 6 volts, pues sería por acá 6.6, ¿sí? O sea, más el encendido del diodo. Es decir, aquí tengo B. Vamos a subirle todo el voltaje, ¿verdad? Y pues ya, básicamente pues no hay desplazamiento, ¿sí? Porque esta fuente evita que el diodo encienda y simplemente el voltaje que hay aquí es el voltaje que hay a la salida. Pero bueno, que aprendimos que este circuito nos sirve para hacer un desplazamiento, el famoso offset. Es un offset, ¿verdad? Con ayuda de un capacitor, un diodo, una fuente en contraposición al diodo para no dejarlo encender y un resistor en paralelo. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado. Chao.